clima del éxito sostenible. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Yo tengo una consulta, sí, pero no del tema en sí, sino de que se había comentado de que la semana pasada no podía estar acá, de que iba a estar fuera de José. Ajá, sí. ¿Incluye el lunes y martes? Sí, porque recuerde que de estas son 5 lecciones, 2 de la semana pasada, 2 de esta y falta una, ¿no? Ajá. Que esa, bueno, casi que esa última es más el examen y hacer el, la última, cierre del programa. esa se cierra con el examen. Exactamente. Que sería este lunes 8. ¿De hoy en 15? De hoy 15. No hay problema. Bien. Y trae algunos de los deberes. Este es el de la estrategia del Océano Sur. Les comentaba. El famoso Chunky. Y este es bien interesante. Es, digamos, como que se parecen mucho, pero le da otro enfoque. Bueno, le da un enfoque de la oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Es un modelo de negocio rentable que sirve a las comunidades más pobres. Entonces, de esta manera, es interesante cómo plantea cómo ciertas organizaciones, en vez de ir a pelearse a los grandes, trabajan en la base de la pirámide, clientes que posiblemente a nadie le interesa atender, y se convierte igual en un museo azul, ¿verdad? Entonces, este es otro libro que, si lo pueden leer, es bien interesante, ¿verdad? Que va muy de la mano con este otro. Pero igual trae ideas bien interesantes. Bien. ¿Verdad? Claro, claro. Sí, sí. De hecho, yo no sé si han escuchado, por ejemplo, de un prestamista que hay en Europa, que lo que empezó fue hacer mini préstamos muy chiquititos. No sé si han escuchado, salió en las noticias y todo lo demás. Yo sé de uno en la India. En la India, sí. Bueno, perdón, en la India sí, fue en la India. Exactamente. Entonces fue un caso, ¿verdad?, donde eran micropréstamos, donde la persona pedía prestado hoy temprano y al final del día tenía que devolver la práctica, ¿verdad? Pero manejan cualquier cantidad de micropréstamos en la India. Entonces ha sido un negocio millonario y aparte de eso, le está ayudando a personas pobres que posiblemente en otro lado no les van a prestar, ¿verdad? Y también tiene respaldo de grandes bancos a nivel internacional. Entonces empezó pequeñito y hoy por hoy ya es una gran empresa, y eso es lo que ha hecho, trabajar en la base de la pirámide. Ahí encontró un océano. Bien, antes de empezar a ver un poquito todo el tema de la planificación estratégica, de desarrollo estratégico, de planificación estratégica, sí es importante que ya veamos este mapita que de alguna manera nos va a ayudar a terminar de completar el esquema que ustedes tienen ahí, que es cómo podría ser típicamente un mapa de procesos en una organización. Ya que en esto, cuando ustedes estuvieron con Álvaro les decía que había como 4 tipos de procesos o macroprocesos. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Recuerdan? Había uno que le tocaba la alta dirección, que son los estratégicos, ¿verdad? Que también se llaman procesos de dirección, procesos de planificación, que eso les toca la alta dirección, o como lo llaman a 9000, que es responsabilidad de la dirección, ¿verdad? Luego tenemos otros. ¿Cuáles son? Planificados, ¿verdad? Realización de producto. Ok, realización del producto. Ya vimos que cuando hablamos de producto pueden ser cualquiera de las 4 categorías de producto, todos los servicios. Okay. Muy bien. Luego vienen los terceros, que son gestión de los recursos o procesos de soporte. Realización del producto son los procesos operativos. Okay. Y los de gestión de los recursos son los procesos de soporte, que dan soporte a los procesos operativos. Y por último tenemos los de medición, análisis y mejora, es decir, que son con los cuales yo voy a darle seguimiento, medición a todo lo que estoy haciendo para ver hasta dónde lo que se planificó, se implementó y ha sido eficaz. Y eficaces que están dando los resultados requeridos. Bueno, entonces aquí en este mapita podemos verlo de alguna manera. Vean que aquí tendríamos lo que son los procesos operativos, ¿verdad? Los de realización del producto,
donde un aspecto importante a tener en cuenta, ¿por qué son operativos? Bueno, porque precisamente es donde tenemos la relación directa con clientes o otras partes interesadas, ¿verdad? Incluso aquí a los proveedores. Entonces vemos que aquí hay un proceso que podríamos, de hecho lo podríamos separar en el esquema que ustedes tienen. Ya hicimos digamos una separación, pusimos arriba investigación, desarrollo de innovación y más bien ver el proceso ya de mercadeo, como todo lo que vamos a hacer para, acuérdense cuando hablábamos de la propuesta de valor, ¿verdad? Que tenía 3 elementos, lo que eran los productos, las características de los productos, la relación con el cliente y la imagen, ¿verdad? En esa parte de imagen, donde mercadeo prácticamente se vuelve muy importante, porque, vamos a ver, si yo como organización he desarrollado una propuesta de valor que sé que voy a tener la capacidad de brindársela a mis clientes y que ojalá la propuesta de valor supere la competencia medular, entonces conviene que el área de mercadeo le comunique al mercado la capacidad que yo tengo, ¿verdad? Que ahí es donde hay que tener mucho cuidado de no comunicar cosas que no son ciertas, porque muchas veces el mercadeo se da la tarea de decir cosas muy lindas, pero que al final no tenemos la capacidad de cumplirlas. Más bien se recomienda que ahora si mercadeo va a comunicar algo, comunique ¿qué? Un poquito menos de lo que sabemos que somos capaces. ¿Qué logramos con eso? Aumentar el cooperativo. Exactamente, el cliente espera menos y le damos más. Qué interesante. Entonces realmente vamos a lograr mejorar, aumentar la satisfacción del cliente. Pues el mercadeo tiene que estar alineado con esto, y a veces pasa que no, el mercadeo se lanza, se tira, hace lo que quieren, no preguntan a nadie, comunican lo que quieren y al final no es lo que la organización tiene la capacidad de brindarles a ustedes. Y eso es súper peligroso, ¿verdad? Es ahí donde vemos que el mercadeo tiene que alinearse con este tema, ¿verdad? Una vez que tenemos clara la estrategia, sabemos que tenemos la capacidad de comunicarlo al mercado. Otro tema que normalmente el mercadeo no hace es que muchas veces el personal se entera de algo, de un lanzamiento nuevo, por ejemplo, lanzamiento de un nuevo producto, un nuevo servicio, hasta que un cliente llegue y lo pide. ¿Cuál es ahí el cortocircuito que estamos provocando? Es decir, mercadeo primero tiene que ser un lanzamiento interno. Incluso habla con los proveedores también, no solamente con los clientes, no con el personal, sino con aquel personal que actúa en nuestro nombre, hacer un lanzamiento interno para que ya después hacer el lanzamiento externo. Esas son otras cosas importantes que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de este proceso de mercado. Entonces, toda la parte de comunicación, dependiendo de qué tipo de actividad en la cual estemos o el tipo de producto que tenemos, si es mercado masivo, si es empresa a empresa, lógicamente el tipo de mercadeo que vamos a utilizar es muy distinto, ¿verdad? Ok, aquí hay un proceso entonces este proceso de mercadeo es un proceso que tiene relación con el cliente, ¿verdad? Por otro lado, y principalmente, bueno, la parte de investigación y desarrollo, la parte de mercadeo que tiene relación con el cliente. La parte de ventas es cuando ya mercadeo estratégicamente establecido. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la otra vez? Cuentas, definíamos el mercado, en ese mercado definíamos los segmentos y dentro de cada uno de los segmentos definíamos las cuentas de atención inmediata, postergada y evitada. Esas cuentas de atención inmediata que uno define, ventas o mercadeo. Mercadeo, porque mercadeo sí que maneja la parte estratégica dentro del operativo y venta maneja la parte táctica. ¿De acuerdo? La otra vez también hablamos. Y la parte de logística o operaciones maneja la parte operativa. Entonces aquí hay 3 niveles: estratégica, táctica y operativa. Es decir, los vendedores no le pueden vender a lo que ellos les dé la gana. Los vendedores tienen que vender, ir a prospectar o vincular a aquellos clientes que mercadeo estratégicamente ha definido que tienen que ser. Y que lógicamente el mercadeo que está teniendo en cuenta ahí el plan estratégico de la organización. ¿Sí? Si uno quisiera verlo de alguna manera, normalmente una estrategia podría plantearse a 5 años plazo, ¿cierto? Una visión de futuro a 5 años plazo. El plan de mercadeo viene a ser ¿qué? El año 1. ¿Sí? El plan de mercadeo prácticamente establece lo que vamos a hacer en el año 1 dentro de esa estrategia de 5 años plazo. El plan 2, el plan 3, el plan 4, el plan 5. Entonces, cada plan de mercadeo que hagamos anualmente viene a ser el detallar el plan estratégico en ese primer año. Entonces, por ahí es donde podemos ir viendo que por eso aquí está la parte estratégica. Ya una vez está la estrategia, el mercado se encarga de ir trabajándola por años y la va aterrizando año con año. ¿Cuál es el plan de mercado? ¿Okay? Ventas se ejecuta lo que el mercado dice, todos los demás se alinean lógicamente a lo que ese plan establece, tanto ventas como el área de planificación y control de las operaciones. ¿Okay?
Entonces vamos viendo acá cómo el área de planificación y control de las operaciones viene a ser como qué, como lo que llamamos la torre de control en una organización. Porque es la que va a controlar todos los avioncitos. Si vemos, esta es como la pista de aterrizaje, ¿cierto? Entonces va a controlar los que, los proveedores, planificación y control de las operaciones. Desde acá tiene que, ¿qué llevamos aquí en planificación y control de las operaciones? Vamos a conocer cuál es la proyección de ventas que vamos a tener, ¿verdad? Se supone que ellos mismos llevan el pronóstico de lo real que se ha vendido en periodos anteriores. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta la proyección de las ventas, el pronóstico de ventas, más las ventas reales que ventas ya está trayendo, reales pedidos, entonces ¿qué podemos empezar a llevar acá en compras? El control de los inventarios. Y ya podemos empezar a hacer proyecciones de compras. Y a partir de ahí empezamos a trabajar lógicamente con las compras más tardías y empezamos a trabajar con los proveedores. Eso es de planificación y control de las operaciones. Y a partir de ahí, los proveedores, ahora sí, ya empezamos a manejar lo que se considera la logística interna, que es el trabajo conjuntamente con los proveedores, hasta tener el producto almacenado en nuestra organización. Sabemos que por ahí, dependiendo si es una importación, es un producto que pedimos, que está en tránsito, que llega al puerto, al aeropuerto, que luego ya va a un almacén fiscal, y en el almacén fiscal empezamos ya a nacionalizar para llevarlo a nuestros propios almacenes, y todo eso lo que vamos a llamar logística interna, ¿verdad? Si somos una empresa de manufactura, lógicamente vamos a tener producción. Si somos una empresa que nos dedicamos a la parte de comercialización y no producimos, solamente compramos, eliminamos producción, entonces aquí también planificación y control de las operaciones va a manejar lo que es la programación de la producción. Entonces también ahí lo vamos a manejar, lo vamos a controlar. Y la otra parte que va a manejar planificación y control es la logística externa, que es todo lo que es la parte de alisto, despacho y distribución hacia los clientes. Esto no necesariamente es algo que siempre está integrado así en las organizaciones. A veces pasa que quien maneja compras está por allá, quien maneja producción está por otro lado y quien maneja la parte de distribución está por otro lado. De hecho, por ejemplo, hay empresas que es el área de ventas quien se encarga de la distribución, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa como Ospino, pues, como funciona, el área comercial, hoy por ejemplo van a hacer la preventa, ¿verdad? Y con esa información pasan toda la información a la empresa y al otro día salen con la distribución y lo hace la misma gente. Entonces, tienen el país por zonas, cada zona tiene un supervisor de ventas, esos supervisores de ventas tienen a los preventas y también tienen toda la flotilla de distribución. Y ese supervisor de ventas pues controla las dos cosas, que se le está dando el buen servicio de preventa, el buen servicio de distribución, y que lo que el día anterior se le comprometió, al día siguiente se le está cumpliendo. Entonces digamos que eso es una manera. Hay otras empresas que no es ventas, sino que no maneja es el área de operación, el área logística, el tema de distribución. Entonces depende, lógicamente, la empresa pues maneja de diferentes maneras estos temas. Muchas veces lo que pasa es que esta parte tiene que estar muy bien sincronizada, ¿verdad? No nos podemos quedar sin materias primas y producción tiene que ir abasteciendo al almacén del producto terminado de manera tal que podamos estar entregando a tiempo y en las cantidades que los clientes están solicitando. Entonces a veces ahí hay muchos errores de sincronización y ahí es donde se nos cae el sistema, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo que todo esto esté debidamente sincronizado. Eso es la parte de procesos operativos. Ahora, dependiendo del tipo de estrategia que nosotros queramos seguir, lógicamente vamos a tener que ser excelentes en algunos de estos procesos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias. Ya les hemos comentado un poquito, bueno, y cuáles serían esos procesos que tendríamos que ser excelentes para que la estrategia realmente se pueda implementar. Y es ahí donde hacemos una traducción de pasar lo estratégico a lo operativo. Ahora es cuando ya empezamos a gestionar los procesos que son necesarios, que sean excelentes, para que la estrategia realmente se pueda materializar y podamos lograr los resultados que andamos buscando. Entonces eso sería lo que vamos a llamar como procesos operativos. Luego tenemos los procesos de soporte, lógicamente que dan todo el soporte a esos procesos operativos que en conjunto conforman la cadena de valor, donde ahí podemos hablar de diferentes capitales. Por ejemplo, el capital tecnológico, ¿qué viene a ser? Viene a ser los almacenes, todo lo que es la parte de producción, las plantas, los equipos, la flotilla de distribución, entonces digamos todo lo que se ocupa principalmente en esta parte. El capital informativo, ¿qué viene a ser? De todo lo que son los sistemas de información y tecnologías de información. Bueno, entonces posiblemente vamos a necesitar tecnologías de información y sistemas de información en los diferentes procesos, principalmente en estos que están acá, estos tres primeros que están acá, porque estos ya prácticamente lo que hacen es ejecutar
registran, pero realmente la planificación y control de todo esto se podría dar acá. Entonces digamos que por acá el tema de tecnología de información podría ser súper importante. Más si bien, por ejemplo, ya toman los pedidos a través de Handheld, en el momento que están en el punto D, prácticamente están tomando los pedidos de los clientes. Entonces desde ahí ya podríamos tener aquí sistemas de información robustos. La parte de capital humano, lógicamente, necesitamos gente en la cantidad y con la calidad y las competencias en cada uno de estos procesos, ¿verdad? Entonces tiene que ver más bien por todos los procesos. La parte de capital operativo viene a ser un poquito lo que es la gestión de las compras para poder operar, ¿verdad? Después hablamos del capital financiero, que es el que da todos los recursos para que todo lo demás pueda funcionar. Y ahí incluso podemos hablar de 7 capitales. Aquí tenemos 5, que podríamos agregar 2 más. Uno que es el capital organizativo, que ese capital organizativo viene a ser más bien lo que maneja la alta dirección, por ejemplo temas de liderazgo, temas que habría que ver en estos procesos qué tipos de liderazgo son los que vamos a requerir, que exista una cultura alrededor de la estrategia, sería un segundo factor en capital organizativo. Un tercer factor vendría a ser el alineamiento del personal, que logremos alinear al personal a través de incentivos, a través de planes de reconocimiento, etc. Y un cuarto elemento de capital organizativo vendría a ser el trabajo en equipo. ¿Ven? Entonces, ese sería como un sexto capital que de alguna manera tendríamos que valorar si existe o no existe en nuestra organización, si se trata de una fortaleza o una debilidad. Vea que en estos de los capitales, cuando hacemos un FODA, por ejemplo, cada uno de estos capitales y sus diferentes factores se vienen a convertir en los factores críticos de éxito, ¿verdad? Entonces, liderazgo, ¿okay? Una cultura alrededor de la estrategia, alineamiento del personal y trabajo en equipo. Entonces, uno perfectamente puede valorar eso en nuestra organización a la hora que yo estoy haciendo mi FODA. Entonces, ¿cómo anda mi liderazgo? ¿Es excelente, medio o bajo? Si anda bajo, tiene que empezar a trabajar en él. ¿Cómo anda una cultura alrededor de la estrategia? ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquier persona que yo le pregunte en la organización, conoce la estrategia. Todo el mundo, incluso el personal que trabaja en nombre nuestro, conoce la estrategia. Sabe cuál es la misión, cuáles son los valores, cuál es la visión, qué estrategias son las que están siguiendo, cuáles son los objetivos que ellos pueden afectar, dentro de qué programas de gestión están ellos participando. Ellos lo conocen y lo saben. Entonces, si eso se logra, cuando uno va y entrevista a la gente, quiere decir que hay una cultura alrededor de la estrategia, ¿verdad? El otro elemento que es el alineamiento del personal, como decíamos, es de ver de qué manera, alguna vez que uno logra plantear los objetivos estratégicos, de qué manera vamos a compensar al personal por alcanzar estos objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces viene todo el tema de compensación variable, por ejemplo. Y el último tema, que es el trabajo en equipo. ¿Eso qué quiere decir? Eso viene un poquito más o menos con lo que por eso le llama estructura de gobierno. ¿Cuál es la estructura de gobierno que tiene nuestra organización? Que ahora vamos a ver un poquito sobre ese tema. Si no hay una buena estructura de gobierno, difícilmente la gestión del cambio, la mejora continua, etc., la planificación estratégica se va a poder llevar a la práctica a la organización. Porque a través de esa estructura de gobierno es como vamos a lograr cumplir un principio que es muy importante, que es el principio de participación del personal. Cuando las estrategias se tejen allá arriba y nadie participa, difícilmente las vamos a poder bajar. Cuando la estrategia se va tejiendo a través de toda la organización y con la participación del personal, va a ser muy fácil poder desplegarla e implementarla. ¿Por qué? Porque ya la misma gente participó, se adueña, se apropia de esa estrategia y por lo tanto, a la hora de desplegarla e implementarse, va a ser mucho más fácil que lo hagamos a nivel de nuestra organización. Entonces, por ahí tenemos ese otro capital y nos falta el séptimo. Son como los siete pecados capitales, nada más que eran los 7 capitales, no los pecados, sino los 7 capitales. El otro capital importante es lo que se llama el capital documental, ¿verdad? Que en este caso es el know-how, el saber hacer. ¿Se acuerdan los 5 elementos que hablábamos? Que uno de esos era la gestión de la información documentada. Bueno, ese capital documental que se convierte en el know-how, en el saber hacer de la organización, que al final es lo que hace que esa organización perdure en el tiempo, que es un know-how que va a estar documentado, que va a estar siendo revisado, que vamos a estar viendo si es adecuado o no. En caso de que no, lo readecuamos, lo actualizamos. Si la gente se va, la organización tiene un sistema, no importa si la gente se va a otras oportunidades, va a ser muy fácil poder sostenerse en el tiempo. Cuando una organización no tiene ese capital documentado, y resulta que por allá se va el gerente de mercadeo, es el que tiene el saber hacer de mercadeo, y por allá se va el gerente de ventas, que tiene el saber hacer de ventas, y por allá se van también mandos medios, gente operativa, y todos tienen el saber hacer,
porque es de ellos y nunca se documentó, ¿qué pasa ahí? Es volver atrás nuevamente. Todo eso se pierde, todo eso se va. Y es volver a ir a reconstruir con los que se quedaron antes de que se acuerden. Y la idea es que no, ese capital documental se mantenga actualizado. Entonces, que ahí es como el concepto de gestión del conocimiento, gestionar el conocimiento. Y eso convierte en todo un capital, eso vale mucho plata. Una organización que tenga o no tenga eso, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Y el tema de riesgos se va a manejar de manera distinta. ¿Okay? Entonces, por ahí podemos hablar de los famosos 7 capitales. Vean que estos estarían acá, los otros 2 estarían en los procesos de planificación, en los procesos de dirección. Ahí es donde van a aparecer los otros 2 capitales. No aquí, sino en los de otros. ¿Okay? Que precisamente son estos, ¿verdad? Proceso de planificación. Ahí vamos a encontrar la necesidad de tener una estructura de gobierno, como les decíamos. Yo no sé, en el caso de sus organizaciones, si esa estructura existe o no. Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata. Que se dé una planificación estratégica, que en sí normalmente lleva 3 pasos, que ahora también los vamos a ver. Primero se desarrolla la estrategia. Una vez que ya desarrollamos la estrategia, pasamos a la segunda etapa, que es planificar la estrategia. Y por último, a una tercera etapa, que es alinear la estrategia. Todo eso se da antes de pasar a lo que es la planificación operativa. Entonces, si le damos doble clic aquí, tenemos desarrollo de la estrategia, planificación de la estrategia, alineamiento de la estrategia. Y después pasamos a la planificación operativa. ¿Qué es la planificación operativa? Es, de acuerdo a las estrategias establecidas, cuáles son aquellos procesos operativos claves en los cuales nos tenemos que destacar. Y que entonces vamos a valorarlos a ver si esos procesos son una fortaleza o son una debilidad. Si son una fortaleza, bienvenida sea, porque no hay que fortalecerlos, ya tenemos la fortaleza, simplemente ya como vehículos para lograr estrategias están en perfecto estado. Pero ¿qué pasa si detectamos que esos procesos son débiles? Y entonces tenemos que gestionarlos. ¿Y en qué los gestionamos? En los 5 puntos básicos que ya hablamos: documentos, concientización, competencias, recursos, proveedores. Okay, en esos 5 elementos vemos dónde están débiles y los llevamos al nivel deseado para que casi que es como poner la pista de aterrizaje en perfecto estado para que la estrategia pueda aterrizar y la podamos llevar a la práctica, ¿verdad? Entonces, que estén las condiciones dadas para que eso se pueda dar. Y entonces, dependiendo de qué es lo que hay que fortalecer, si lo que tenemos que fortalecer es gestión de la documentación, digamos, la información documentada, eso va a ser parte del proceso de planificación. Entonces, aquí es donde vamos a hablar del primer punto, de los 5. ¿Okay? Si lo que tenemos que trabajar es en la gestión de la concientización del personal, entonces, ¿qué tenemos acá? Planificación, todo lo que es gestión de las comunicaciones y todo lo que pueda hacer ¿quién? Capital humano. Entonces, es un trabajo conjunto entre el proceso de dirección y el proceso de gestión de los recursos, que se llama capital humano. Si lo que tenemos que desarrollar son competencias, entonces, ¿quién se ocupa de eso? Capital humano. Desarrollar las competencias requeridas. Si lo que requerimos son recursos de infraestructura, ambiente de trabajo, ¿quién se encarga de eso? Capital tecnológico y capital informativo. ¿Right? Y si lo que requerimos es proveedores competentes, entonces capital operativo. Van viendo cómo los diferentes capitales prácticamente van participando en el desarrollo de las capacidades que requerimos en los diferentes procesos según la estrategia que definamos. Toda esta planificación operativa depende de la estrategia que estamos definiendo acá, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y así entonces vamos definiendo cómo tenemos que ir gestionando cada uno de estos procesos como tal, dedicándole las capacidades requeridas para que nos permitan desplegar, implementar la estrategia y por último obtener los resultados que estamos buscando. Una vez que ya hemos logrado hacer la planificación operativa, ¿verdad? Ya planificamos las operaciones, lo que sigue es usar lo que ya planificamos. Pero entonces, antes de eso, tenemos que hacer todo un proceso de comunicación de la estrategia. Tenemos que comunicar la estrategia para que todo el mundo la conozca y todo el mundo sabe qué es lo que viene y qué es lo que vamos a hacer. Acuérdense que lo hablábamos incluso en el último trimestre del año, donde podríamos trabajar en esta parte. Y por último, ya hemos sacado que revisiones por la dirección. Deseable cada 3 meses. Okay, cada 3 meses. Y acuérdense que en ese momento estamos trabajando la estrategia que arranca en enero del próximo año y ya se está ejecutando la estrategia que planificamos el año pasado. Entonces, en esas revisiones por la dirección, que lo que vamos a ir haciendo es ir trabajando en lo del futuro y ir dando seguimiento a lo que ya está operando, la estrategia que está operando en el periodo anterior, que habíamos planificado en el periodo anterior. Entonces, hay que ir viendo que si realmente se está implementando la estrategia
Y si no, ¿cuáles son los obstáculos que están impidiendo su implementación? Y segundo, ir viendo de una vez los resultados que esa estrategia nos está dando. Normalmente, ¿cuáles van a ser los resultados deseados? ¿Qué esperaríamos nosotros a la hora de implementar una estrategia? ¿Cuáles serían los resultados deseados? Posiblemente que hayamos crecido en mercados, que hayamos crecido en segmentos, que hayamos crecido en cuentas dentro de esos segmentos, que hayamos crecido en ingresos en las cuentas que ya tendríamos anteriormente. Porque al final la estrategia lo que anda buscando es una mayor rentabilidad. O posiblemente los resultados de la estrategia es que hemos logrado reducir costos, donde habían costos ahí que la verdad es que estábamos haciendo tontos, ¿verdad? Costos que no tenían por qué estar existiendo y que tenemos que eliminar, que no estaban agregando ningún valor, eliminar costos, empezar a ver que los riesgos que habíamos identificado y que hemos dicho que eran significativos en diferentes temas, en calidad, en ambiente, en salud y seguridad ocupacional, en control interno, etcétera, etcétera, son riesgos que prácticamente están siendo controlados y por lo tanto nos están materializando y no están teniendo el impacto negativo que queríamos que no tuvieran. Entonces, eso es cuando uno va viendo si la estrategia realmente está siendo eficaz, está dando los resultados esperados. Logramos una mayor rentabilidad, ¿por qué? Porque tenemos un mayor crecimiento en ventas, en ingresos y una mayor productividad como organización. Y al final eso es lo que las organizaciones buscan hoy, normalmente cuando son conscientes de lucro. Ya después, si no, habría que hacer la traducción a otro tipo de organización. Entonces va viendo cómo el proceso de planificación tiene una serie de actividades que se tienen que trabajar. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito con mayor detalle. Ese es el proceso de planificación que tenemos que manejar, tanto estratégico como operativo en las organizaciones. Y por último tenemos lo que son los procesos de evaluación y mejora, ¿verdad? Que en este caso, vean que prácticamente encierran el resto de los procesos, porque hay que darle seguimiento de medición a estos procesos, a los de operación, a los de soporte y a los de planificación. Entonces, vean qué interesante, una retroalimentación de los que públicos meta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? ¿Cuántos públicos meta hemos visto la otra vez? Vamos, cuando hablamos de éxito sostenido, tenemos un éxito sostenido. Hablábamos que teníamos los tres conductores del éxito, ¿verdad? Que están íntimamente interrelacionados, donde decíamos que tenemos que ser rentables, competitivos y tener responsabilidad social o desarrollo sostenible. ¿Okay? Entonces decíamos que aquí el público meta eran los accionistas. Así públicamente son los clientes. Y aquí otras partes interesantes. Llámese proveedores, el personal de la organización, la comunidad, etcétera, etcétera. Que por ahí son una palabra de los que eran los Stakeholders. Ay, hello. que al final los stakeholders son todos, ¿verdad? Son todos, los accionistas, los clientes y otras partes interesadas. Bueno, entonces, vea qué interesante. Este proceso de evaluación y mejora que tengo que hacer yo. Yo a través de esta parte, investigación y desarrollo, conocí que las necesidades, expectativas, motivaciones y requisitos de que clientes y otras partes interesadas, aquí dice la investigación. Pero después de que el cliente operó conmigo, operó. ¿Sí? ¿Qué tengo que conocer? Su retroalimentación. Y vea que aquí podemos manejar dos tipos de retroalimentación. ¿Cuáles son? La reactiva y la proactiva. ¿Cuál sería la reactiva? Cuando los clientes, otras partes interesadas se quejan. Ahora, si se quejaron, quiere decir que hubo un momento, la verdad, en nuestra organización que falló. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde podemos, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando se da una queja, ¿cómo tenemos que manejar esa queja? Como oportunidad mejor. Como una oportunidad y manejarla muy bien. De manera tal que ojalá a ese cliente le manejamos también su queja, ese momento, la verdad, que no fue satisfactorio, simplemente casi que se olvida prácticamente. Porque le está por ahí, lo que no salió bien, pues lo vamos a tratar ahora de manejar muy bien en el tema de tratamiento de las quejas. Cuando una empresa está muy mal enfocada, incluso en el concepto de servicio al cliente, como parte de un programa, cuando a pesar de que tuvo un mal momento, la verdad, tuvo la segunda oportunidad para poder salir adelante y tampoco lo supo manejar. Vino la queja y fue un desastre el tratamiento de esa queja como tal. Entonces, dos momentos, la verdad, increíblemente malos que hacen que un cliente decida irse con la competencia en lugar. Y lo perdimos. Y ahí perdemos la fidelidad del cliente, el enfoque del cliente, lo perdemos, ¿verdad? Entonces,
aquí dan sus oportunidades, entonces tenemos que tener técnica, tecnología para poder manejar esa retroalimentación reactiva a nivel de clientes para que también sean buenos momentos de la verdad, porque en algún momento podemos fallar. ¿Y cuál sería la proactiva? Y vamos que hablamos de públicos metas, así como se pueden quejar los accionistas, se pueden quejar los clientes, se pueden quejar otras partes interesadas. La otra parte es entrar ahora sí, de manera proactiva, en consulta con los clientes, es conocer su retroalimentación, pero anticipadamente. Antes de que el cliente me plantee algo, yo voy y lo busco. ¿Okay? ¿Qué creen ustedes? Cuando nosotros vamos como organización, insistimos en contactar al cliente para conocer su percepción acerca de lo que está recibiendo nosotros como organización, ¿al cliente le gusta o no le gusta? ¿O por qué sí le gusta o por qué no le gusta? ¿Qué creen ustedes? Cuando estamos tratando intensivamente de conocer su retroalimentación. ¿Cuándo el cliente se siente bien retroalimentando positivamente? Cuando ve que dio una sugerencia y que esa sugerencia fue tomada y no que al final fue nada más que lo tomaron para cumplir, digamos. Muy bien. Eso es. Es decir, realmente la retroalimentación fue considerada, era de valor, se hicieron los cambios en la organización y él se está dando cuenta, incluso se lo comunicamos. Y entonces va a querer seguir participando, pero cuando le preguntamos una vez y no hay respuesta, y dos veces, y tres veces, no, ya está jodiendo. No me pregunten tanto, ya no les compro a ustedes. Yo estoy comprando la otra, no me preguntan. Entonces vea qué interesante, es decir, dependiendo de cómo manejemos la situación, el cliente se molesta o está contento más bien que lo participemos a que nos dé su retroalimentación. Entonces, a veces creemos que insistir mucho en ese tema de retroalimentación es molesto para el cliente. No es molesto, en tanto no vea respuestas. Pero es satisfactorio en tanto vea respuestas. Y más bien él se trata de involucrar. Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones hoy por hoy? En vez de, ese no se los trae, yo creo, que es un regalo, se los comenté la otra vez, es otro libro. Que este libro, precisamente, hoy por hoy las organizaciones lo que están haciendo es tratar de crear la mayor cantidad de canales para que el cliente se pueda quejar, ¿verdad? Entonces, para poder ir teniendo toda esa retroalimentación, cuya información de hecho se puede utilizar para investigación y desarrollo e innovación, ¿verdad? Toda esta parte de desarrollo e innovación, que es una información riquísima que desde acá puede ser utilizada. Entonces, esa es la parte de retroalimentación de público meta. Vea que igual, de alguna manera, tenemos que entrar en consulta con otras partes interesadas. Por ejemplo, algunos de ustedes han trabajado en Amanco, han visitado Amanco. Por ejemplo, Amanco, ¿qué es lo que hace? Ellos lo que hacen son puertas abiertas. No sé, una vez al año, cada 2 años, abren las puertas a la comunidad de Belén, por ejemplo, aquí en Costa Rica. Y entonces vienen gente de la comunidad y visita Amanco. Y entonces tienen reuniones de grupo, sesiones de grupo con ellos. Le muestran incluso lo que hace 1 año o 2 años vinieron a ver y que nos comprometimos a hacer. Se abren puertas para demostrarle que aquello que nos habíamos comprometido a aquellas fechas, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, nos comentaba uno de los señores que trabaja acá en Amanco que, por ejemplo, la comunidad estaba muy agradecida con Amanco porque se había preocupado por la seguridad de la comunidad, ¿verdad? Y había todo un reconocimiento. Y yo no sé si ustedes han visto que hay una calle, cuando uno va como para el hotel de Herradura, por detrás, que pasa por Amanco. En realidad esa iluminación ya lo pusieron no tanto para iluminar la carretera, era para también tener seguridad de ellos desde ese lado y tener iluminación, pero al final fue un beneficio para la comunidad y la comunidad súper agradecida porque esa calle siempre ha sido muy oscura y entonces asaltaban ciertas cosas. Después de que se puso la iluminación, pero bajaron los asaltos y una serie de cosas. Entonces la comunidad estaba agradecida con algo que incluso para ellos no lo habían pensado de esa manera, pero se dieron cuenta en una sesión de esas en donde la comunidad para ellos eso fue todo un esfuerzo que había hecho la compañía en función de la comunidad comunitaria. Entonces se enteraron, bueno, y ellos fueron muy sinceros, y dijeron, no lo hicimos por eso, pero bueno, que dicha que sirvió para eso. Pero cuando ellos vienen, hacen una visita y le van mostrando todo lo que Amanco hace para que la comunidad esté tranquila. Porque acuérdense que tenemos que ser buenos vecinos. Y entonces, ¿qué hace Amanco con eso? Garantizarse que la comunidad siempre quiera que Amanco esté ahí presente, en esa comunidad. Y más bien la comunidad va a defender que Amanco siempre esté ahí si alguien quiere llegar a molestar con el tema. Cosa contraria pasó con una pescadería, ¿no ustedes se acuerdan? Ahí mismo en Belén, ¿recuerdan? Había una pescadería, hace como unos 7 años posiblemente, más o menos. La comunidad le dio fuego a la pescadería. ¿Por qué? Porque siempre se quejaban de los olores y tal, Ministerio de Salud, que se tenga, que el vinagre, que nadie hizo nada, ¡pum!, le dieron fuego.
Y pues nadie supo qué pasó. Se quemó la pescadería. No encontraron los culpables, pero la quemaron. La comunidad misma la quemó. No soportaron, nunca hubo respuestas. La empresa tampoco se preocupó por tomar acciones y decisiones. Era un mal vecino. Por lo tanto, no está bien lo que hicieron, pero también pasó lo contrario. Es decir, en vez de defender, lo que hicieron fue simplemente eliminar el problema, ¿verdad? Y lo que hicieron fue darle fuego, se quemó la pescadería. Eso pasó hace unos 7 años. Y lo que pasó fue eso. Y no tuvimos. En este tema, definitivamente. ¿Cómo voy a comprar ese libro? Compre ese libro. No había fortalezas en ese sentido. Pues había unos conductores que daban el éxito que no estaban siendo limitados. Entonces, en ese tema, la organización definitivamente estaba bien mal. Evaluación del sistema. Bueno, aquí podemos utilizar muchas herramientas para la evaluación del sistema. Y que vea que también vamos a evaluar, número 1, si la estrategia se está implementando, sí o no, identificar cuáles son las barreras, las restricciones, para poder levantarlas, y si está siendo eficaz esos resultados. Entonces, a partir de ahí podemos prácticamente utilizar muchas herramientas, que por ejemplo puede ser usar autoevaluaciones, usar auditorías internas, ¿verdad? Que pueden aplicar las organizaciones, el seguimiento y medición de los procesos, de poder tener indicadores en cada uno de los procesos de eficacia y eficiencia, y yo ojalá son indicadores que me permitan medir si la estrategia se está dando resultados o no está dando resultados, o si se está implementando o no, también indicadores que me tienen esa parte. Porque ¿cómo serían indicadores de gestión y indicadores de resultados? ¿Verdad? Yo podría llevar indicadores para ver que lo que yo planifique hacer se esté haciendo, eso es un indicador de gestión, y después están los indicadores de resultados que me están dando resultados. El seguimiento de medición al producto, ¿verdad? Según las categorías de productos que podamos tener por ahí. Y todo esto va a generar datos para analizarlos, ¿verdad? Poder ver comportamientos, poder ver tendencias, y acuérdense que aquí ya empezamos a aplicar aquella idea de que ya no solo por inclusión y experiencia, sino que empezamos a agregarle datos a la toma de decisiones, ¿verdad? Para entonces determinar dónde puedo aplicar acciones de mejora. Ya sea para tratar de que la estrategia, si tiene restricciones, eliminemos las restricciones y se puede implementar, o, ¿verdad? Qué sé yo, ciertas acciones, o también pueden ser ciertas estrategias emergentes que en algún momento no vimos y que en ese momento vamos a tomar. Que ahí podríamos hacerlo a través del tema de acciones correctivas, acciones preventivas. Entonces vemos como un sistema prácticamente tiene que ayudar también a que esa estrategia la podamos ir implementando. Y nosotros como ingenieros industriales prácticamente esto es un tema que súper dominamos, y resulta que precisamente muchas veces quien manejan el tema de las estrategias no entienden de procesos. Y entonces ¿cómo la van a explicar e implementar? Entonces se quedan allá arriba, en el limbo, lindísimo, todo muy bonito, una visión preciosa, una estrategia preciosa, pero después no entienden el tema de los procesos y por lo tanto todos no saben cómo funcionar para poder hacer que esa estrategia se despliegue y simplemente dé los resultados esperados. Entonces, ¿quiénes son los llamados a manejar un tema como estos? Nosotros como ingenieros industriales. También importante, ¿verdad? Y lógicamente al final, ¿qué resultados vamos a obtener con todo eso? El éxito sostenible. Lograr ser más competitivos, ser más rentables y socialmente responsables. Que al final es lo que andamos buscando. Y que aquí hay estrategias, que aquí hay estrategias, que aquí hay estrategias. Que luego las derivamos en objetivos, indicadores, metas, programas, que no lo vamos a ver. Ya conocemos. Entonces vean que este enfoque a procesos que a veces no le damos la importancia que debe tener, y se supone que nosotros somos muy duchos para manejar un tema como estos, para el tema de la planificación estratégica es claro. Porque normalmente veo lo que pasa. Estos temas normalmente cuando los usamos, cuando alguien decide implementar ISO 9000, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces empieza a trabajar en estos temas. ISO 9000 tiene que llegar a ser una ¿qué? ¿Sí? Un plan estratégico, ¿qué sería ISO 9000? Por ejemplo, una ¿qué? Más que una herramienta, vendría a ser un ¿qué? Es un modelo. Un proyecto. Vendría a ser un proyecto posiblemente, pero que es parte de una iniciativa estratégica. Es decir, que si nosotros decidimos implementar ISO 9001, es porque la empresa quiere desarrollar una estrategia de competitividad de corto plazo que se llama excelencia operativa. ¿Okay? Entonces de ahí nace ISO 9000. Pero no nace así normalmente en las empresas. Es porque a alguien se le ocurrió que hay que implementarlo. Y cuando uno le pregunta a los gerentes, ¿y por qué ISO 9000? Uno esperaría que le digan, mira, es que hay una estrategia de excelencia operativa que sabemos que ISO 9000 nos va a ayudar a implementar. Esa estrategia de excelencia operativa. Pero vamos a implementar ISO 9000, no es la respuesta.
Ah, no, es que un gerente fue allá y visitó a un cliente y le gustó lo que tenían por allá y se nos ocurrió que era bonito implementar ISO 9000, ¿verdad? Y otra cosa que pasa es que cuando uno implementa ISO 9000, casi que si uno quisiera certificarse, tiene que ir a todos los procesos. En planificación estratégica no. En planificación estratégica, que es la planificación, sí, veamos todos los procesos. Pero ahora, dependiendo de la estrategia que queremos implementar, que son 4 posibles, veamos cuáles son los procesos claves. Y dentro de esos procesos claves, cuáles son las actividades claves. Y cuáles son los puestos claves que llevan a cabo esas actividades claves. Y a esos puestos claves son los que le vamos a dar las capacidades estratégicas requeridas para que ese proceso sea excelente. Y entonces vea que ISO 9000 no lo ve así. En cambio, cuando hacemos planificación estratégica, trabajamos solamente en el 20-80. Con ISO 9000 trabajamos en el 100. Y a veces es mejor ir trabajando con el 20-80 y a través del tiempo llegamos a tener que todos los procesos ya los podemos certificar en ISO 9000. Es interesante. Entonces, a veces es mejor manejar el tema de procesos bajo un enfoque estratégico. No tanto por ISO 9000. Ya después, con el tiempo, prácticamente vamos cubriendo todos los procesos por las diferentes estrategias que hemos ido planteando. Entonces, el cómo yo gestiono los procesos depende de las estrategias del plan. Eso depende de cómo gestiono los procesos. Y normalmente no se ve así. Sino que entrémosle a todo. Y capacitamos a todo el mundo, y le damos computadoras a todo el mundo, y le damos recursos a todo el mundo, y todos los proveedores. No, 20-80 en todo. ¿Cuáles son los procesos claves que tengo que documentar? ¿Dónde tengo que crear conciencia? ¿Dónde tengo que tener competencias? ¿Dónde hay que meter recursos, infraestructura, ambiente de trabajo? ¿Y cuáles son los procesos que hay que gestionar? Y de todos esos 5 puntos del 20-80. Y entonces vean que entonces el presupuesto asignado va a ser muy inteligente, el tiempo de la gente va a ser asignado inteligentemente. Pero cuando uno trabaja en ISO 9001, todo el mundo está en todo. Y no hay tiempo. Y por eso a veces estos proyectos se vuelven un poquito complejos. Entonces, el enfoque basado en procesos, teniendo en cuenta la planificación estratégica, es una gran herramienta para poder desplegar y implementar. ¿Okay? ¿Estamos claros con esto? ¿Verdad que importante es este tema de los procesos? Bueno, ahí están los famosos Robert Kaplan y Edith Norton, profesor de Harvard, consultor, se unieron desde hace bastantes añitos ya. Y prácticamente han venido trabajando diferentes metodologías o herramientas para poder desarrollar el tema, apoyar el tema estratégico como tal. Por ejemplo, el primer libro que ellos crean es este, ustedes lo conocen, es el cuadro más, no, este no es. Cuando lo vayan viendo, si lo vayan buscando. Este es el primer, está amarillito, ¿no? Este es el primero, se llama Cuadro Humano Integral de Wallace Scott Clark. Vea que este librito, incluso los chiquillos ya lo callaron, están grandes. Este es del año, vamos a ver, del año 96. Bueno, primera edición del año 2002. Pero para que vean, este fue el primer libro que ellos publicaron. Es interesantísimo ver cómo ellos, después de que publican este libro, como que ya desde aquí lograron todo el concepto. Entonces, este es el primero que tienen que leer. Y empezaron a derivar una serie de otros libros, pero que todos salen del mismo libro. Entonces, este es como el libro principal y aquí derivan todos los demás libros. El segundo libro que ellos desarrollaron es este. De hecho, aquí hablan de Juan y todo, que se llama Mapas Estratégicos, ¿vale? Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles, ¿verdad? Cuando ellos hablan de activos intangibles, están hablando de 3 capitales: capital humano, capital informativo y capital organizacional. Esos son los que ellos llaman que son intangibles. El resto de capitales son tangibles: recursos humanos, el capital tecnológico, etcétera. Ya eso sí es tangible. Entonces, este de mapas estratégicos, vamos a ver ahora que es todo un libro para poder manejar el concepto de los objetivos estratégicos. Cómo crear en una sola página todo este libro para crear una página, pero bien que es el mapa de objetivos estratégicos. Entonces, este es el que enseña esa parte. Una vez que ya sacaron esto, sacaron este otro, que es ya ahora sí, cómo utilizar el cuadro humano integral para implantar y gestionar su estrategia. Entonces, ya más bien aquí es como como metodológicamente cómo utilizar la herramienta que ellos tienen, ¿verdad? Que es el cuadro humano. Y luego salió otro muy interesante, que ahora vamos a ver también un poquito aquí ya resumido, que es lo que ellos llamaron alineamiento, ¿verdad?
que es cómo alinea la organización a la estrategia a través del balance scorecard. Entonces ya lograr un alineamiento de la corporación con las unidades de negocio, con las unidades de soporte y con el personal, de que todo el mundo prácticamente esté participando del plan. Entonces aquí también viene todo lo que hay que hacer para incluso poder alinear lo que vimos anteriormente, los procesos de soporte con los procesos operativos para poder lograr los resultados, ¿verdad? Y ya el último es acá, este sí lo ando aquí. Bueno, puede ser que es ya la ejecución crítica, ¿verdad? Integrando la estrategia y las operaciones para lograr resultados competitivos. De hecho, el esquema que vamos a ver ahora de la estrategia gestional a través de un proceso es prácticamente este. Entonces, aquí ellos terminan de aterrizar, ahora sí, cómo gestionar la estrategia como un proceso más dentro de la organización. Y este es el último que está acá, ¿verdad? Entonces, así que no, si no han empezado a leer eso, pues yo que ahí, no, es muy interesante porque es muy aterrizado. Y es una herramienta que prácticamente ha dado resultados. Las empresas que lo implementan tienen resultados, simplemente son exitosas. Así que ya no es teoría, es una teoría, es algo que es totalmente práctico. Hay muchos ejemplos de empresas que, de hecho, hay un salón de la fama donde todas las empresas que logran tener una ejecución crítica prácticamente están ahí, ¿verdad? Y se han conformado como equipos de trabajo para ir aprendiendo más de esta herramienta y ir buscándole la mejora. Entonces, estos dos señores, pues este es el legado que han venido a dar. Así que, ahí para que lo tengamos presente. Ahora, esto del cuadro más integral es el balance scorecard, ¿verdad? Que es más o menos como, o sea, si vemos el scorecard, ¿qué viene a ser más o menos? El scorecard son tarjetas de desempeño, ¿cierto? Scorecard. Y lo que están diciendo es que son tarjetas de desempeño que tienen que estar balanceadas. Ok, entonces, vean el primer balance que tenemos que lograr. De hecho, ellos plantean este balance, nada más. Yo le incorporo este tercero. Y no es que ellos no hablen de eso, también si yo estoy en otro libro, y ahí empiezan a manejar el tema de responsabilidad social. Al principio no lo manejaban. Lo ponían por ahí como temas legales y tal. Pero si uno se pone a ver, es lograr un balance entre estos tres elementos para lograr el éxito sostenido, ¿verdad? Y luego, debajo de estos elementos, ¿qué hay? ¿Cómo logro yo las estrategias competitivas? A través de los procesos. Entonces, balancear ahora la estrategia con los procesos, pues es todo ese balance. Entonces, al final es como ir haciendo un balance, ¿verdad? Y las tarjetas de desempeño y simplemente entienden cómo anda la rentabilidad, cómo anda la competitividad, cómo anda la responsabilidad social, cómo andan esos desempeños, los tres desempeños básicos. Entonces, de ahí viene el famoso, y pues, se le puso cuadro más integral, pero realmente son tarjetas de desempeño balanceadas. ¿Okay? Entonces dice, es un modelo de gestión que permite a las organizaciones alinear las estrategias a su misión y traducirlas en objetivos que dirijan las iniciativas, por ejemplo ISO 9001, iniciativa, y actividades del personal. Por ejemplo, si es aquí en responsabilidad social, ¿cuál podría ser una iniciativa? ISO 14000, por ejemplo. Otra iniciativa, 818.000, que es la parte de salud y profesional. Otra iniciativa, ISO 22000, gestión de la inocuidad de los alimentos, por ejemplo. Ustedes que trabajan en el tema alimentario, ¿verdad? El tema ISO 22000, que es gestión de la inocuidad, no es un tema de competitividad, es un tema de responsabilidad social. Sí. Cuando hablamos de la tercera, para este componente de responsabilidad social, Sí. También implica una madurez en la organización para que pueda invertir en ese tipo de acciones. No todas las empresas pequeñas van a poder meterse en un programa que hizo 14.000 al principio, sino que van a necesitar primero ponerlo en su estrategia y para después proyectarse. No sé qué término debe tener. Vamos a ver, normalmente cuando uno piensa en el tema ambiental, si uno quisiera verlo, es un tema igual como un proceso de todas las veces. ¿Sí? Yo tengo una organización, tengo unas entradas y tengo unas salidas. Las entradas, por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, materias primas, energía,
Y al final todas estas entradas es lo que se llaman consumos. Sin ver cuáles son las salidas, solo pensemos en las entradas. ¿Qué pasa si yo logro reducir el consumo energético, el consumo de agua? Al final, no, más bien todo lo contrario, hago una inversión, pero se me va a convertir en mejorar la productividad de mi organización. Esto me va a permitir bajar costos. Entonces, vean que el mismo tema de la responsabilidad social, bien manejado, más bien puede ser un buen programa de productividad para bajar costos. Entonces, a veces pensamos que, no, más bien la responsabilidad social nos puede traer beneficios económicos como organización. Entonces, todo depende de cómo lo manejamos. Cuando uno empezó a trabajar en eso, programista, de ver dónde las luces de las oficinas siempre están encendidas, los baños siempre están encendidos, las máquinas las dejan encendidas, las encienden en hora pico, entonces ¡pum! Le cobran un montón de plata más. Eso no cuesta plata, es simplemente desorganizar. Y ya eso es parte de un programa, uno de los programas, que sería que cuando hablamos de consumos, aquí lo que se habla es del uso racional de ¿qué? De los recursos naturales. Eso podría ser un programa de gestión ambiental, un programa del uso racional de los recursos naturales. Y solo ese programa, más bien, en vez de invertir, lo que hace es bajar costos. Porque era un tema que no nos estábamos dando cuenta, estábamos gastando la electricidad ahí afuera. Y ya si pensamos en el tema, entonces empezamos a crear una serie de controles operacionales que nos permiten reducir el consumo de energía. Entonces ven que no necesariamente, por más pequeña que sea una empresa, más bien, todo lo contrario, le conviene empezar a eliminar todos estos desperdicios que se han tenido como organización. Esto por un lado afecta la rentabilidad, pero por otro lado también afecta el buen desempeño ambiental. ¿Okay? Quizás donde habría que ya ver luego son, digamos, las otras salidas que tenemos. Por ejemplo, aquí vamos a tener dos salidas que son los efluentes al agua, y lo otro es ¿qué serían en este caso los residuos sólidos? ¿Verdad? Que pueden ser peligrosos o no peligrosos. Y por otro lado, lo que podemos tener son emisiones al aire. Bueno, pero ¿qué pasa si yo soy una empresa? Hoy por hoy las empresas que se crean, aunque sean nuevas, tienen que tener un plan de todo lo que es la parte de impacto ambiental, si no, no las dejamos operar. Entonces, desde el momento que yo decido operar como organización, yo tengo que saber que tengo que lograr un desarrollo sostenible. Entonces, yo no puedo estar contaminando el aire a todo el mundo, ni el agua, ni el suelo. El manejar un programa de residuos, de acuerdo a la ley de gestión integral de los residuos, eso no es tan complicado. Es simplemente establecer controles operacionales, establecer dónde puede la gente depositar las cosas, un pequeño centro de acopio, y después hablar con ¿cómo se llama? Operadores autorizados para que se lleven el vidrio, se lleven el plástico, se lleven el tal. Y eso tampoco, para una empresa pequeña, va a ser una gran inversión. Pero al final, ¿qué pasa si no cumplo con la ley? Que estoy integral del riesgo, la cierran. Es una ley que es fuertísima. Entonces, por más pequeña que yo sea, yo tengo que empezar a trabajar en temas de eso. Pero digamos, ese tipo de ejemplo que usted pone ahí, eso siempre se ha hecho, nada más que no ha tenido esa etiqueta de Exactamente. bueno, ¿cómo se llama ahora, verdad? Exactamente. Tal vez a lo que me estoy refiriendo es a los ejemplos de responsabilidad social que se patrocinan por grandes empresas, donde todo el mundo se da cuenta y hacen un gran anuncio de que están reciclando, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Ese tipo de Pero yo toqué uno de los core issues de la responsabilidad de la parte ambiental. Si hablamos de la parte porque son varios core issues importantes, que ahí la recomendación que yo les doy a ustedes es leanse la norma ISO 26000. Ahora vamos a ver cuáles son los core issues básicos que tenemos que entender. Pero leyéndose esa norma nos va a decir cuáles son los aspectos claves en los cuales una organización puede ir trabajando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto? Yo como organización tengo que establecer otra vez un ABC, que es crítico. Si yo no hago esto, me cierro la empresa. Entonces, aquí es donde va a hablar, porque ellos trabajan en estos temas. Ustedes a la larga ya no es algo que... Es más, en nuestras casas, eso tenemos que hacer. La ley nos afecta a nosotros como personas físicas. Lo que pasa es que toda la ley nos está implementando, digamos, como tiene que ser, pero igual a nosotros, si no hacemos las cosas bien en nuestras casas, igual nos pueden penar. Ya no solo aplica a la industria, aplica a los hogares, como tal. Entonces, si vamos viendo, lo que tiene que ir haciendo la empresa es una agenda estratégica de definiendo a qué le damos prioridad primero.
De hecho, las empresas que se certifican, por ejemplo, en temas de gestión ambiental, hay entes certificadores que le dicen, ok, una cosa a la vez. ¿Qué es lo más crítico? Los residuos. Olvídense de las emisiones, olvídense de los frecuentes, uso de recursos naturales. Resuelven ese tema. Este primer año se van a dedicar a resolver ese tema. El año siguiente vamos a venir a ver el segundo tema importante. Y el tercero y el cuarto. Los mismos entes certificadores lo están haciendo así. Porque saben que a veces cuesta mucha plata. Entonces ellos prefieren que en un plazo de 5 años, posiblemente ya el tema de ambiente ya está resuelto. Entonces los mismos entes han montado esa lógica. Es decir, normalmente todo esto requiere algunas inversiones, pero que después se puede revertir. Es una inversión, porque luego después se puede ganar platita con eso. De hecho, con esos residuos, muchas empresas están ganando plata. ¿Sí? Al final el ambiente es un negocio, ¿no? Es un negocio. Y pagan por esos residuos. Bueno, entonces, en vez de pagar porque se los lleven, hay gente que ahora está pagando por llevárselos. Chatarra, letal, etc. Y pagan por eso. Que la basura que estaba ahí no tenemos ningún retorno. Y ahora vamos a poner un retorno sobre esos residuos que estamos haciendo. ¿Okay? Así que lo que le quiero decir es que por más pequeña que sea la empresa, sí puede trabajar en los 3 grandes temas. Creo que sí se puede, no hay problema. Y de hecho, si voy a crear una empresa, tengo que saber que no puedo estar fuera de la responsabilidad social, si no, no voy a poder subir como organización. Tengo que tenerlo presente. Y ojalá que eso se lo enseñen a un emprendedor, que tenga en cuenta los 3 factores. ¿Sí? Estaba recordando que una profesora, Marianela Feolis, ella dice que la responsabilidad social, si uno no la alinea a su estrategia, podría ser solo un gasto más, pero que si usted la alinea y va de la mano los beneficios para su empresa y para la comunidad, pues ellos se benefician y usted es un buen vecino al tiempo que usted mismo gana, porque también usted lo está alineando a su propio negocio. Y es importante ver que la responsabilidad social no debería ser únicamente un cumplimiento con las normativas legales, sean ambientales o de cualquier otro tipo, sino más bien, ella decía, ir como un paso más allá. Entonces, en esa medida, usted se va a diferenciar de la competencia. Por eso es que es uno de los conductores, como dice usted, del éxito. Y se convierte en se va a llegar a convertir en una ventaja competitiva. Porque van a haber sectores o actividades o segmentos que no nos van a comprar si desde el punto de vista de responsabilidad social estamos mal. Porque vean ahora, por ejemplo, un Walmart, etc. Son organizaciones que te preguntan por todo: cómo anda tu tema de salud ocupacional, cómo anda tu tema de responsabilidad, etc. Y si andamos mal, no nos compran. Punto. Entonces, ya que ya las empresas están pidiendo a sus proveedores que también estén alineados con ese tema. Entonces, no podemos dejar de verlo. Así que, por ahí, lo que hay que saber es estratégicamente empezar a manejar estos. Si gusta, vamos a ver. Si querías un comentario. Sí, porque ya es un tema que incluso toca también al sector público. Por ejemplo, ahorita, que no hay, bueno, ahora antes que toda la responsabilidad social y la Ministerio de Salud toca normal, por ejemplo, los residuos, pero también, por ejemplo, en el sistema de gestión de la calidad, ahora nos están pidiendo que hay un proceso que tiene que tener un sistema de gestión de calidad, porque hay empresas que quieren venir a invertir a Costa Rica, pero que el Ministerio como ente regulador, digamos, tiene que cumplir ciertas normas, tiene que tener una certificación que no es precisamente una certificación ISO, sino una certificación de OPS, pero que para que OPS de esa certificación nosotros tenemos que tener los sistemas de calidad, no precisamente certificados, pero sí operando, ¿no? Entonces ya nosotros en el público también nos están exigiendo, porque las empresas extranjeras le están exigiendo al país para poder venir a invertir aquí. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuál es el impacto? No hay inversionistas, no hay empleo, no hay exportaciones, por lo tanto no se ganan, digamos, el pago de las exportaciones y el país pierde. Entonces vean el caso ustedes, tienen una gran responsabilidad. Así que por eso les digo, esos 3 conductores casi que hay que, como quien dice, encender el marcador y empezar a trabajar en ellos. No vamos a resolver todo de la noche a la mañana, pero va una vez un pareto, empezar a definir de lo más importante a lo menos importante en un plazo de 10, 15 años. Posiblemente ya son temas que vamos a estar teniendo ya controlados, pero que tenemos que ver por dónde empezar. Y lo importante es que esa agenda estratégica ustedes la vayan desarrollando. Ahora vamos a ver otro esquemita donde prácticamente ustedes pueden decir: lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Y si no lo tengo, empiezo, ocúpese en el tema y empiezo a trabajar en él. Pero se convierte en una agenda estratégica. Esos 3 elementos, al final me van a definir mi agenda estratégica en el corto, mediano y largo plazo. De todo no se va a resolver en el corto plazo.
pero sí tengo que ir pensando en los 3 plazos y ir trabajando con cada uno de los puntos que hay, los core issues que ahí van apareciendo y ir trabajando en cada uno, ¿verdad? De una manera ordenada, bajo un enfoque